Bueno, bienvenidos muchachos. Aquí les estoy preparando una cápsula para explicarles un poco algunas cosas respecto a las actividades propuestas para el proyecto de COVID-19. En la primera parte, bueno, hay una instrucción general, como que me da más o menos un indicio de lo que van a trabajar y los objetivos de aprendizaje involucrados del programa de estudio. ¿Ya? Eh, Voy a explicar en el fondo actividad por actividad en alguna de estas cápsulas. La primera es una actividad general que la obligué casi toda la media en el fondo a hacerlo, ¿ya? Que tiene que ver con analizar curvas de crecimiento exponencial. ¿Ya? Nosotros hablamos de crecimiento exponencial, esto fue en primero medio, ¿ya? Probablemente el año pasado igual lo recordamos un poco cuando nos preparamos para el CIMSE antes del estallido social, ¿ya? Pero las curvas de crecimiento exponencial tienen un comportamiento de este tipo, ¿ya? Donde en el fondo los cambios de cuando vamos pasando de uno 2 3 aquí, los cambios no son lineales, o sea, no son iguales, sino que van haciendo cada vez mayores. Por eso tenemos una curva que crece abruptamente, ¿ya? Aquí hay un ejemplo, básicamente, de una función exponencial. Recuerden que tiene que ver con potencias, donde lo que va variando es el exponente y no la base, ¿ya? En este caso lo hicimos con base 2. Y si tengo aquí 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, elevado a 4, elevado a 5. Ahí se ve que está cambiando el exponente. Los resultados de 2 elevado a 0 es 1, 2 elevado a 1 es 2, 2 elevado a 2 es 4, 2 elevado a 3 es 8, 2 elevado a 4 es 16 y 2 elevado a 5 es 32. Recuerden además de que eh, la potencia, en el fondo, el exponente me indica la cantidad de veces que se multiplica a sí mismo esta base, ¿ya? Entonces, al final tenemos una curva como esta. Recuerden que 2 elevado a 0 es 1, ahí está. 2 elevado a 1 es 2. 2 elevado a 2 a, eh, a 2 es 4. 2 elevado a 3 es 8. Y así, ¿viste? Entonces tenemos una curva de este tipo. Lo que pide la actividad número 1 básicamente es analizar estas curvas que planteé acá y definir si son o no, o corresponden o no a crecimientos de tipo exponencial, ¿ya? En este caso ahí hay dos ejemplos de curvas. Cuando vimos esto explicamos de que podíamos tener un crecimiento exponencial o un decrecimiento exponencial. En este caso aquí hay dos ejemplos: contagio de una enfermedad masiva como el COVID-19, y aquí está la disminución de radiación de elementos contaminados, que va disminuyendo de esa manera. Aquí tenemos una gráfica en el fondo de casos totales, casos activos, casos de recuperados y nuevos en Chile hasta el 10 de mayo. ¿Ya? En esta curva necesito que ustedes analicen y definan, por favor, y justifiquen cuáles consideran ustedes que tienen comportamientos de crecimiento exponencial, ¿ya? Y cuáles no, ¿ya? Ahí si ven el crecimiento exponencial o de crecimiento exponencial o no se percibe comportamiento, pueden marcar cualquiera de esas o incluso más de una si es que lo consideran así. Por ejemplo, en esta que hay 4 gráficas, pero la justificación explican, ¿ya? ¿Qué criterios utilizaron ustedes para determinar visualmente eh, cuáles eran, se comportaban como exponencial o no, ¿ya? Lo siguiente que tenemos es una gráfica de total de casos a nivel mundial. Aquí, como información general, la Universidad de Johns Hopkins en Estados Unidos es la que ha recopilado la información de los ministerios de salud o los sistemas de salud, no sé cómo se llamará en otros países, sobre contagios. Entonces han hecho una curva de los contagios a nivel mundial, ¿ya? Y esta es la curva a nivel mundial. En este caso, hasta el 10 de mayo más o menos teníamos 4 millones de contagiados a nivel del mundo. Estos M son en millones, ¿ya? Lo mismo, marcan ahí si consideran y justifican de manera escrita, ¿ya? Acá está la curva de contagios para los primeros 70 días por país, ¿ya? Por país. Ahí tenemos varios países, entonces aquí hacen un análisis general de los países, considerando a lo mejor la cantidad, considerando todos como uno solo, en el fondo que comparte más o menos curvas, algunas son menos acentuadas que otras. Por ejemplo, Chile aquí tiene un comportamiento exponencial, pero vemos que es menos acentuado que, por ejemplo, Estados Unidos, ¿ya? Que desde el día 57 más o menos empezó a subir, ¿ya? Cuando hagan sus justificaciones pueden hablar de eso, ¿ah? Por ejemplo, decir, nombrar algún país en particular. Por ejemplo, estos son Italia y España, ¿no es cierto?, que tuvieron la mayor cantidad de fallecidos, ¿no es cierto?, en su momento en Europa. Y aquí tenemos que cerca del día 40 y algo, ¿no es cierto?, los dos se dispararon completamente, ¿ya? Estados Unidos recién el día 57 se disparó completamente. Y bueno, nosotros después del 10 de mayo empezamos a dispararnos igual, así que por ahí tienen que comparar. Pero aquí hay una curva, por ejemplo, que es diferente. En este caso este es Irán, ¿ya?
que tiene un comportamiento más o menos distinto al de los otros, ¿ya? Por ahí también está Holanda, entonces fíjate que aquí esto parece que mantuvieron más o menos controlada la pandemia, pero eso lo pueden justificar ustedes. La idea es que puedan hacer un análisis de esta gráfica, ¿ya? Eh, Más allá de siempre detectar cuáles tienen comportamiento exponencial o si la mayoría lo tiene o no, pueden justificar y analizar especialmente cómo se ha comportado la pandemia en todos los países, ¿ya? La idea es que lo pueden analizar de esa forma. La actividad número 2 tiene como fin diferenciar entre funciones exponencial, ¿ya? Cuando se entregan con eje lineal y logarítmico. ¿De qué se trata esto? Esto se trata de lo siguiente. Fíjense que nosotros conocemos, por ejemplo, una función exponencial de este tipo, ¿no? De este tipo, ¿ya? La función exponencial, si se dan cuenta, la función exponencial, no sé, va creciendo abruptamente. Esta gráfica la vamos a obtener siempre cuando tengamos una función exponencial, siempre y cuando tengamos acá en el eje Y, el eje vertical, tengamos una escala lineal. Si se dan cuenta, este va de 5000 en 5000. ¿Ya? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. ¿Ya? Lo que hacen algunos países para entregar a veces la información del COVID-19, nos dimos cuenta por ahí cuando elaboramos este material, es de que no siempre te colocan una escala lineal, sino que a veces te colocan una escala logarítmica, que es como la que está acá. Y la forma de la curva cambia drásticamente, porque aquí se ve como una línea recta, entonces parece que fuera un crecimiento lineal, que a lo mejor no sería tan, no asusta tanto como crecimiento exponencial, ¿ya? Si hablamos de cantidad de contagiados, cantidad de fallecidos, esta tranquiliza mucho más que esta de acá, ¿ya? Pero en el fondo es una trampa matemática por cómo se entrega la información nomás, ¿ya? Por eso es importante que conozcamos aquí las diferentes escalas para poder realizar estos gráficos, de modo que cuando se presenten y se encuentren ustedes frente a información puedan eh, entenderla de mejor forma, ¿ya? Veamos, una escala logarítmica es una escala de medida que utiliza el logaritmo de una cantidad física en lugar de la propia cantidad. Un ejemplo clásico, o sencillo en este caso de la escala logarítmica, muestra divisiones igualmente espaciadas en el eje vertical de un gráfico marcadas con 1, 10, 100, 1000. ¿Ya? En vez de 0, 1, 2, 3, aquí ocupamos la potencia de 10. 10 elevado a 0 es 1, 10 elevado a 1 es 10, 10 elevado a 2 es 100, así. ¿Ya? Entonces este es un ejemplo clásico de una escala de tipo logarítmica. Tenemos 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000. ¿Ya? En este caso, nuestra escala, nuestra función exponencial se vería como una línea recta, aunque no lo sea. No es un crecimiento lineal, es un exponencial disfrazado en el fondo en una escala logarítmica. ¿Por qué se utiliza la escala logarítmica? Porque la gráfica va a seguir creciendo mucho. Entonces tendríamos que tener un gráfico muy largo hacia arriba para poder verla, ¿ya? Entonces la escala logarítmica nos permite poder mantener dentro de estos márgenes una gráfica sin que se nos arranque mucho, ¿ya? Así que tiene funciones prácticas, ¿ya? Ahora, si se puede utilizar de otra manera, claro, evidentemente sirve para las comunicaciones y para mantener la calma en la población. Aquí tenemos que el primer caso, el eje Y es lineal porque va de 5000 en 5000, ¿ya? En el segundo caso son los mismos datos, pero graficados en escala logarítmica. En este caso, el eje va en potencias de 10. 10, 1, 10, 100, 1000, así, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Van a comparar, por favor, estos datos, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos Argentina, Brasil y Chile, la cantidad de casos confirmados, ¿ya? Y tenemos aquí una escala, un gráfico, y aquí tengo otro gráfico, ¿ya? Si se dan cuenta, los dos gráficos presentan exactamente la misma información, solamente que si ven la escala, van a encontrar algo aquí, ¿ya? Cómo va a estar hecha esta escala, y por el lado de acá tengo otra escalita, dice 10, 100, 1000 y así, ¿ya? Entonces, las dos, que quede claro, que las dos gráficas presentan la misma información, pero eh, de manera distinta, ¿ya? Ahora, las conclusiones, cuando comparan las tres, evidentemente son las mismas, ¿ya? Evidentemente son las mismas. Por eso la primera pregunta es, ¿qué diferencia existe entre las curvas de crecimiento de contagios de los tres países? O sea, básicamente aquí analizan cómo se han comportado las tablas de contagio de los tres países, viendo cuál ha mantenido mayor control, cuál se ha disparado, eh,
ahí la idea es que ustedes puedan analizar y comparar las tres, ¿ya? Y sacar algún tipo de conclusión. Eso es lo que responde la pregunta A, ¿ya? Ya en la pregunta B, eh, responden por qué ambas gráficas se ven tan diferentes si representan los mismos datos, ¿ya? Tiene que ver con lo que vimos de la escala logarítmica, ¿no es cierto? Así que ahí sacan de nuevo sus mismas conclusiones y las tratan de plasmar acá. Necesito que se atrevan a argumentar, de que traten de elaborar sus respuestas, que las puedan compartir con, a lo mejor con algún compañero o conmigo mismo para que las podamos reformular a lo mejor si hay un problema de redacción. La idea es que podamos ir utilizando también el lenguaje matemático, el lenguaje disciplinario, ¿ya? ¿Por qué crees que el Ministerio de Salud ocupaba la primera gráfica, la logarítmica, con escala logarítmica, y no la segunda escala lineal? ¿Crees que hay un tema comunicacional detrás? Ahí la idea es que ustedes puedan discutir. Si creen que no, puede ser. Si creen que sí, puede ser, no sé. Ahí la idea es que ustedes puedan argumentar. No hay respuestas buenas o malas, necesito que se explayen, que den sus opiniones al respecto, ¿ya? Si hay más de alguna opinión, colóquenlas igual. Recuerden que pueden trabajar de forma grupal los proyectos, así que si hay más de una opinión, coloquen las dos, ¿ya? Coloquen las dos. O las tres, las que hayan, ¿ya? No hay ningún problema con eso. Aquí, en último caso, también respecto a estas crecimientos exponenciales y la escala logarítmica, tenemos que la comparación de España con Latinoamérica en los primeros días de la pandemia, ¿ya? Entonces tenemos Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador. En este caso con gris está España y con rojo el país determinado que les acabo de nombrar, ¿ya? Si se ven, casi todos se ven iguales, ¿eh? Los comportamientos se ven muy parecidos entre sí, ¿ya? Eh, veamos, ¿cómo se ve el crecimiento de los primeros días entre España y los países sudamericanos? ¿Ya? Eso responde a esa pregunta. ¿Crees que esta escala logarítmica es buena para comparar de forma clara ambas tendencias? Porque fíjese que la escala es logarítmica, ¿ya? A lo mejor los españoles hicieron una pillería y no sé, ahí lo deciden ustedes, ¿ya? Eh, España e Italia han sido los países con mayor cantidad de muertes por COVID-19, fuera de Estados Unidos, ahora los Estados Unidos los pasó, ¿no es cierto? Al mostrar este tipo de gráfico, ¿crees que las gráficas ayudan a mantener la calma de la población? ¿Crees que la decisión de cómo se entrega la información incide en algo en cómo se realizan las campañas de prevención? Tiene que ver un poco con lo de arriba, entender de que la información no se ha manipulado, sino que puede ser entregada de manera distinta, de modo que eh, podamos apoyar de cierto modo esa causa en específico, ¿ya? Eh, Eso es por ahora. Aquí los dejo con la primera cápsula. Vamos a ver la segunda cápsula, las siguientes actividades. Los saludos. Nos vemos.